están? Qué bueno tenerlos de vuelta. Aquí estamos nuevamente en Canal Soberano, en nuestro programa Red Pills con Matías. Hola, hola. Para conversar nuevamente de historia. Así que, nada, hoy día tenemos un temazo. Volvemos con los personajes históricos. Exacto. Ya hemos hablado de Alejandro, hemos hablado de Diego Portales. Ahora vamos a hablar de uno de los... Portales es una figura controversial. No hay consenso sobre Diego Portales. Muchos historiadores no se ponen de acuerdo. Pero yo creo que si podemos encontrar a alguien que todo el mundo, excepto un par de mentes degenerados, no están de acuerdo, pero todos sabemos que Arturo Prat fue un héroe. Claro. Vamos a hablar del héroe de Iquique, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar de Prat, ¿no? Y no solamente de su gran proeza, ¿no? Del momento, ¿no? Apoteósico, ¿no? De heroísmo, sino vamos a hablar de, bueno, ¿qué fue lo que llevó a formar a este hombre, ¿no? Tan ejemplar, Sí. tan particular en la historia de Chile, ¿no? Y tenemos que remontarnos lejos, o sea, tenemos que ir a Ningüe, a la hacienda San Agustín de Puñual, una hacienda muy, muy antigua, ¿no? De la frontera, ¿no? De la frontera Maule-Biobío, esa zona. Y bueno, y hay que imaginarse, ¿no? El tiempo lento del campo, hay que imaginarse esas lluvias largas en el invierno, y es ahí donde nace Arturo Prat Chacón. Bueno, un hombre, yo creo que en este periodo uno se imagina el crecimiento en el campo, alejado, en un lugar apartado, pero yo creo que ahí viene en parte este amor y conexión con la tierra, con la patria. Yo creo que hay un tema importante cuando los soldados que dan su vida por su país, en general, yo creo que existe un componente de arraigo con la tierra que es muy importante a la hora de hablar de las generaciones que son ejemplares. Los hombres que son ejemplares tienen un sistema de arraigo, un sistema de valores, una conexión con la tierra, un valor con su pasado, un valor con su familia, y eso lo vemos siempre en las sociedades sanas. Claro. Y yo creo que esto se ve en Arturo Prat, sobre todo durante su crecimiento. Exacto, ¿no? Una infancia difícil, ¿no? De temprana orfandad, Sí. con su hermano, y con una figura clave en la vida de Arturo Prat, ¿no? Estas figuras que uno dice, bueno, fueron articulando un poco las redes de estos personajes, ¿no? Es un tío, ¿no? Un tío muy, muy notable que es Jacinto Chacón, ¿no? Fue un tío que podríamos decir entra dentro de la sociabilidad santiaguina como un intelectual, como un hombre de letras, ¿no? Un abogado importante, una persona que está dispuesto a estar en los grandes debates, ¿no? De la época, de esa mitad del siglo XIX, donde hay debates muy duros en torno a la separación Iglesia-Estado, en torno al futuro de la República. Y este tío, ¿no? Va a dar un cierto empuje a estos sobrinos, ¿no? Invitándolos, ¿no? A ser parte de la Academia Naval, ¿no? Y la formación de marino, por lo tanto, en Prat, y eso es muy interesante, empieza muy temprano, empieza a los 10 años, ¿no? Es un niño, ¿no? Es un niño realmente, y es un niño entonces que se va a formar en torno a una institución, va a crecer en esa institución y va a ser muy leal con esa institución. Claro, es una conexión. Recordemos que el ejército chileno en esta época, ustedes saben lo caro que es mantener un ejército en un estado moderno que tiene todos estos aparatos, todo este aparataje. El ejército chileno y la armada chilena no es una institución permanente. El núcleo profesional del ejército y de la armada son un cuerpo de oficiales mucho menor. Arturo Prat parte como un reservista, hace el servicio militar. Tiene una conexión muy fuerte. Pero no va a ser hasta la Guerra del Pacífico, aunque va a participar también en el conflicto con España, que Prat se unifica, o sea, está vinculado de toda su vida, pero empieza la Guerra del Pacífico a ser parte de la oficialidad permanente, a pesar de su conexión constante y permanente con la Armada. Exacto, ¿no? De hecho, esa conexión va a ser importante, ¿no? Tanto así que él un poco va a postergar gran parte de sus vocaciones a lo largo de su vida, ¿no? Para seguir este primer impulso, ¿no? Que se le fue presentado. Va a ser un hombre también bastante ejemplar en la vida privada, ¿no? Es un hombre de fe,
es un hombre de profundas convicciones, ¿no? Es un hombre que podemos decir, es de esas figuras que uno siempre trata de buscarles algo, así como una yayita, algo, pero no, realmente en Prat vemos un comportamiento bastante ejemplar, un hombre que quiso mucho a su familia, que quiso mucho a su mujer, eso se demuestra en los epistolarios, en las fuentes nos muestran que es un hombre de afectos, ¿no? Es un hombre de profundos y arraigados afectos, ¿no? Con su familia. Eh, y de alguna manera este mito, ¿no? De la Carmela, de alguna manera no solamente es un mito, sino que fue realmente una construcción familiar en Prat muy, muy importante, ¿no? Prat también es una persona que se va a desarrollar gran parte de su vida en lo que puede ser la sociedad porteña, Claro. ¿no? Y ahí va a conocer a Carmela Carvajal, ¿no? Que va a ser su compañera, y con quien de alguna manera va a tener un trato realmente excepcional, ¿no? De gran igualdad entre la pareja, de gran comprensión, ¿no? De sufrimientos y dolores juntos, ¿no? Es realmente fascinante encontrar un hombre del siglo XIX, ¿no? Con esas características, podríamos decir, tan intachables, ¿no? En el camino. Sí, o sea, yo creo que el tipo, de cierta forma, es una figura arquetípica. Al final. O sea, se cumplen varios elementos del arquetipo heroico. Por ejemplo, los padres huérfanos. ¿Recuerden Sí. algún héroe que no sea huérfano de padre, Claro. por lo menos? Bueno, es muy curioso cómo él se va formando. Bueno, también opta por la carrera de abogacía porque también tiene que mantener a su familia, tiene una pasión por el derecho, por las leyes, por enseñar, Exacto. y además se dedica en su tiempo a la patria, a esta patria que ya está construida, esta patria creció en un Chile estable, en un Chile que está en un camino de prosperidad, y al cual él está entregado en un 100%, pero eso no se va a ver, porque yo creo que hay muchos hombres que pueden haber sido héroes, pero nunca se les presentó la oportunidad del Claro. heroísmo. Entonces Bueno, eso de la familia también dice algo sobre el ethos que se respira en esa época. claro. Y yo creo que hay algo ahí que viene más atrás. Y aquí yo me voy un poco a pelar el cable, pero yo creo que existe en los ejércitos chilenos, Ujú. y bueno, en sus antepasados también de ejércitos españoles. No sé si te acordáis de la batalla de Rocroi, Sí, o sí, hay muchas perfecto. batallas en las que, bueno, nuestros parientes, nuestros antepasados, han peleado hasta el último hombre. Existen hombres audaces, marineros audaces, Exacto. como hombres que se van dando, que son de quemar hasta el último cartucho, morir peleando por la patria. Y Arturo Prat es uno de ellos. Te pasa a través de las generaciones ese espíritu de morir por su país. Exacto, ¿no? De hecho, es un hombre que siempre estuvo entregado al servicio Sí. de los otros. Tú mismo decías, bueno, estudió abogacía, ¿no? Ujú. Le interesaba el derecho, tenía una cierta vocación, ¿no? De abogado, ¿no? Tenía también una vocación por las letras. Eso se evidencia también en sus fuentes, Ujú. ¿no? Es un hombre que está muy preocupado por lo que hoy día llamaría, o lo que se podría llamar, interpretar como justicia social, ¿no? Es un hombre que está muy preocupado por los menos afortunados. eh, es un hombre que hace enseñanza en escuelas nocturnas en Valparaíso, Exactamente. Eso ¿no? es muy propio del chileno que tiene algo de educación, un hombre de clase media. Claro. No es un tipo que nunca le sobró la plata. Claro, para nada, no era un hombre de fortuna. Sí, pero eh, el tipo tenía esta vocación de servicio. exacto. Que existe, bueno, ha existido siempre en nuestro país grandes hombres que bajo perfil, Ujú. porque que tu mano derecha no sepa lo que hizo tu mano izquierda, como es eso. Exacto. Existe ese carácter dentro del mundo chileno, Sí. sobre todo este periodo, diría yo. Exacto, ¿no? Valparaíso es un centro tremendo, ¿no? Industrial, modernísimo, Ujú, que es una ciudad que está creciendo con inmigración, pero también es una ciudad que tiene gran pobreza, que tiene ujú. problemas sociales muy arraigados, y Prat es un hombre que lo vamos a ver circular en medio, ¿no? De esas barriadas tan conflictivas, ¿no? Ujú. Tan pobres, tan Claro. miserables. La eh, vida de Puerto Grande, al final. exacto, Valparaíso es uno de los puertos más importantes en este periodo. sí, es tremendo, Ahí ¿no? no, Es la ustedes perla saben, del sí, la perla Pacífico. del Pacífico. Acuérdense que cruzando el estrecho de Magallanes, después Valparaíso, el primer Exacto, puerto, un puerto exacto. importante. De hecho, ahí tenemos todo este tema de la inmigración inglesa y la Armada chilena se construye
partiendo sobre esas bases. Exacto, ¿no? Totalmente siguiendo el modelo, ¿no?, de la Royal Navy. Y bueno, y, y Pratt se va a encontrar en distintos episodios, ¿no?, de su vida, y va a ser el itinerario un poco de la República, que lo va a llevar también a estar en enfrentamientos armados, ¿no? Sí. Tú antes mencionabas la guerra contra España, ¿no?, que fue una especie de gran teatro, ¿no?, en torno a un intento neoimperialista, ¿no?, por parte de España en ese momento. Y bueno, y un bombardeo al Paraíso que no va a ser nada menor. Sí, y ahí, si mal no recuerdo, ahí se captura la Esmeralda. La Exacto, primera Esmeralda. exacto. Y la Covadonga, ¿no? Sí, Que exactamente. conserva ese nombre tan hispano, ¿no? Tan Sí. castizo. Que son barcos viejos en la época de la Guerra del Exacto. Pacífico, si debo decir. Son partes de la Armada chilena, pero recordemos que las necesidades de la guerra y la protección nos hacen comprar estos blindados, pero son barcos que fueron capturados por la Armada y son barcos menores. O sea, Exacto. no son navíos de guerra de línea como los que encontramos en muchos casos con barcos como la Independencia, el Huáscar, el Cochrane. Exacto, Son- ¿no? Estamos hablando de un monitor acorazado norteamericano, ¿no? Como es el Huáscar, ¿no? Frente a estos barcos a vapor, Ujú. más o menos refaccionados, ¿no? Que hay en esta medianía de la revolución industrial, ¿no? Y bueno, Claro. y va a ser en ese contexto en donde Pratt de alguna manera va a ser, podríamos decir, ignorado de las grandes filas de las proezas de la Guerra del Pacífico, a finales de los años 70, en lo que va a ser un movimiento importante de parte del almirante Williams Rebolledo hacia el Callao, Sí. en donde la escuadra chilena se moviliza hacia el norte. Sí, pero antes de entrar un poquito en la guerra, ¿Mm? Arturo Prat también estuvo, viajó a Argentina también. Ah, Sí, mira, buen si mal no punto. recuerdas, a servicio del gobierno chileno. Y él está, antes de que iniciara la guerra, Prat está trabajando para el gobierno y en la delegación, y él veía las cosas negras con Argentina y de repente, ¡pum!, lo mandan para Chile de vuelta. Exacto, claro. Entonces, ahí pasa algo, la vuelta del destino lo llevó a volver a Chile. Y ahí tú tienes esta operación militar que es la primera fase de la Guerra del Pacífico. Claro, Que que la- es la- naval sí, profundamente sí. y esencialmente, y ahí es donde Pratt de alguna manera queda relegado, ¿no?, a salvaguardar las costas de Iquique, Ujú, ¿no? Junto con Carlos Condel, ujú. ¿no? Otro personaje. Otro gran héroe, ¿no? Sí. Que a veces se nos pasa, pero es un tremendo personaje, ¿no? Que es parte, ¿no?, de lo que fue este momento en Iquique, ¿no? Y va a ser en ese movimiento hacia el norte en donde eh, este blindado, ¿no?, esta verdadera máquina de la modernidad que era Sí. el Huáscar. Que no estaba pintado como está pintado ahora. Porque No, no. en ese minuto era un barco gris. Claro. Entonces se camuflaba. Exacto. Era un barco difícil de detectar. Sí. Muy bajo, Sí. entre el oleaje, hay que imaginárselo. Imagínenselo de un tamaño, no como estos grandes, o sea, existen estos grandes acorazados, blindados, pero el Huáscar es un monitor, ¿ya? Sí. Y tiene el tema también del espolón, que yo encuentro un modelo precioso Sí. de barco. Y yo encuentro que acá se encuentran dos formas Son como dos épocas que Sí, se cruzan. son dos guerras, dos Claro. tipos de guerras. Porque aquí tenemos lo último de esta parte romántica del barco a vela, que también Exacto. tiene una caldera y todo Sí, sí. esto, pero el cañón, barco de madera, el caballero capitán, Claro, que recuerda las grandes proezas napoleónicas, ¿no? claro, o las guerras del siglo XVIII, con estos Exacto. grandes manowar, estos barcos gigantescos de línea que tienen tripulación, miles de hombres y cientos de cañones por Claro. lado, eso es una brutalidad. Bueno, en los últimos resabios de la época están ahí, porque ya están todos los barcos de guerra son lo que se llaman los ironclads, Claro. que aunque sean de madera tienen cierto blindaje. Exacto. La Esmeralda y la Covadonga son de lo último. Exacto, fue lo que quedó, ¿no? Ahí a la retaguardia, Ujú. ¿no? Salvaguardando las costas de Iquique. Bueno, y se encuentra este blindado que es de producción norteamericana, Ujú. es un monitor con un cañón rotor, ¿no? Una cosa Sí. realmente de una cantidad de milímetros O sea, increíble. es la técnica. O sea, el Exacto. triunfo de la técnica en la guerra. Más que porque antiguamente muchas veces la guerra es ganada porque
quién tiene más huevos, básicamente. Exacto. ¿Ya? O bueno, existe la tecnología militar, pero estamos entrando en la época industrial y tenemos un grupo de guerras que son las que van antes de la Primera Guerra Mundial, que son como resabios de lo que va a ser Exacto. después. ¿Ya? Y uno de estos combates, que seguimos con el ideal caballeresco. Miguel Grau es un tipo, es un hombre, Muy, un muy caballero, honorable. un hombre de honor, que Claro. murió también con una muerte heroica peleando Exacto. contra nosotros los chilenos. Pero estamos entrando en la época en que la técnica, la tecnología es importante en el combate. ¿Ya? Tenemos la guerra civil norteamericana, por ejemplo. Exacto. La restauración Meiji y la guerra Genpei en el mundo japonés, que es Claro. donde el samurái es reemplazado por el plebeyo armado con un fusil. Exacto. Entonces, Ahí también hay dos épocas, por así claro, decirlo. Arturo Prat, un hombre de familia criolla, campesino, o sea, que creció en el campo, se fue al puerto, pero es un hombre con el ideal caballeresco, Exacto. con un código de honor que se enfrenta a la revolución industrial. Exacto. ¿No? Ahí quizás está la proeza, ¿no? Más grande. Es muy, muy bonito esa imagen, ¿no? Y que bueno, que está representada contra este enfrentamiento terrible, ¿no? Muy desigual, en donde este monitor ataca, ¿no? Y espolonea la Esmeralda, ¿no? Es una imagen Si que no, digo, nosotros... 3 veces los poloneos. Si no me Perfecto. equivoco. Y ahí salta Arturo Prat y bueno, muere en combate. Muere en combate. Dice al abordaje, muchachos, esta bandera no se arría Y bueno, y lo que conocemos, ¿no? Ese momento realmente heroico, honorable, en donde Pratt salta a la cubierta, ¿no? Y de alguna manera persevera, persevera, ¿no? Perdón, en un cierto sentido moral, no solamente para la guerra, sino que también hay una cierta imagen patriótica. Algo similar va a ocurrir, por ejemplo, en el Perú con Miguel Grau o con Bolognesi, por ejemplo, claro, ¿no? que se lanza en su caballo desde el Morro de Arica. Claro. Pero yo creo que acá hay algo, porque Prat también no es que se suicide, básicamente, no, porque el tipo tenía un plan también al abordar el barco. Exacto. Murió con honor peleando por su país. Y tenía además un sentido muy trascendente de la vida, ¿no? Sí. Que eso se expresa mucho en sus fuentes. Claro, pues, sabe que, bueno, en el mundo moderno de repente uno le pregunta a la gente y nadie está dispuesto a dar su vida por una causa o por su país. Los conceptos del honor, por ejemplo, ya no existen. ¿Quién en una conversación cotidiana habla de honor? Claro. Nadie. No es una cosa que sea un problema por lo menos prioritario hoy día. Claro, pero en esa época la gente, si es que te insultaban a ti o a tu honor, uno se agarraba a duelo, incluso en esa época. Era ilegal, no se podía hacer en público, pero existía el tema. De hecho, habían agravantes, o sea, habían, ¿cómo se llama esto? No agravantes, lo contrario a la agravante. Por ser un duelo, una muerte en duelo era... habían incentivos. No incentivo, bueno, va lo mismo, pero la pena no era tan grave en caso de que uno muriera por un duelo. Entonces, estamos en la época de la caballerosidad. Exacto, aunque tengo que imaginarme también que este mundo está bastante ya más deslavado de esos ideales. O sea, claro. Pratt sigue siendo, ¿no? una excepción en muchos sentidos, ¿no? Tiene una biografía en ese sentido que es muy particular. Yo te comentaba sobre su sentido trascendente de la vida. Sí. El sufrimiento, por ejemplo, que expresó por la pérdida, ¿no? Una hija, por ejemplo. Claro. Ahí han aparecido hoy día escritores de muy mala calidad que empiezan a hablar de, si es que los podemos llamar escritores, ¿no? O historiadores. Son diseñadores, parece. Exacto. Que, por ejemplo, hablan de la relación de Pratt con el espiritismo. Bueno, Pratt no era un hombre que le gustara jugar a la ouija. Pratt era un hombre que más bien tenía un sentido trascendente de la vida, que había expresado profundamente su dolor por la pérdida, había sufrido mucho, y además era un hombre que logra sobreponerse a eso. Y, por ejemplo, el espiritismo es una práctica muy usada en el siglo XIX, ya que ese es el mito hoy día que circula como gran novedad, que es una cosa que ha sido muy estudiada. Algo cotidiano. La biografía que hace Gonzalo Vial de Arturo Prat lo menciona como sin un gran tabú, pero cuando no hay contexto histórico, la gente tiende a juzgar y a poner lo que uno quiere. Exacto. Pero al final eso es lo que se llama el proceso que hace Baraid. Es lo que llamamos la deconstrucción de un héroe. Exacto. Cuando uno agarra una figura histórica y la
cambia, como lo que hacen con, por ejemplo, con Alejandro Magno, que dicen que era homosexual, usando parámetros actuales, claro. actuales para juzgar el pasado con ojos de hoy en vez de centrarse en la época y en el personaje y su grande obra. Exacto. Eso es parte del cinismo moderno. Y yo creo que en la época de Arturo Prat también existe este cinismo Sí. por parte de los círculos ilustrados. Pero Arturo Prat es un hombre educado, es un hombre con formación, pero no es un hombre, no es un ideólogo. No sé si me entiende. Claro. No es un intelectual, es un hombre de familia, es un tipo común y corriente, Claro. que vive su vida diaria y que sale al llamado a la patria. Claro, y nunca tuvo pretensiones heroicas. Es un hombre que en general se considera bastante modesto en lo que hace. ¿Sí? Y bastante reservado además. No es un hombre que uno podría decir, bueno, no, realmente tuvo una vida épica que lo llevó a